Bueno, feliz tarde, jóvenes. Espero que estén bien. Ofrezco excusas a nombre de Funindes. Tuvimos inconvenientes técnicos con el internet. Ustedes ya saben los problemas que a veces hay. Pero bueno, ya estamos aquí. Ofrecemos nuestras disculpas. Voy a hablar con la profesora Gloria. Para ver si podemos alargar un poquito la clase, ¿vale? Por lo menos y siempre con la anuencia de ustedes, ¿no? Entonces nuestras disculpas, ofrecemos nuestras disculpas porque por inconvenientes estrictamente técnicos, pues tuvimos problemas para empezar. La profesora Gloria tiene la mano alzada. Feliz tarde, profesora Gloria, espero que esté bien. Feliz tarde, profe. No hay problema con que se tome minutos adicionales si los participantes pueden. Bueno, jóvenes, entonces, bueno, disculpen la verdad, normalmente estas clases empiezan muy puntuales, pero hoy hemos tenido estos problemas de carácter técnico, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a empezar. Voy a ir compartiendo una pantallita mientras nos ponemos al día. Vamos a ir compartiendo una pantallita. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Sleive. Muy buenas tardes y muchas gracias por su paciencia. Ya les voy a compartir una pantalla para seguir un poco lo que fue, lo que era la clase anterior. Entonces estamos claros que en esta clase vamos a dar continuidad a lo que empezamos en la clase pasada, que fue la clase de fábula clásica, ¿vale? Entonces vamos a operar así. Voy a tomarme quizá unos 10 minutos para hacer una exposición, para terminar lo que fue la exposición inicial. Y bueno, si ustedes ya han empezado a redactar sus textos, pues vamos a darle tiempito para poder corregirlos aquí. Por cierto, les quiero dar una muy buena noticia. Esta mañana estuvimos en el Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello. Se presentaron 3 muchachos de la primera cohorte. Estamos haciendo una muy buena alianza con la gente de la Universidad Católica Andrés Bello, con la gente del Colegio San Ignacio. De hecho, una chica, Ana Jaime Enrique, que vive en La Victoria, Estado de Aragua, se presentó aquí con nosotros, tuvo a bien presentar sus textos y bueno, estamos teniendo estos encuentros presenciales, al menos en la región central, y bueno, muy contento de la participación de ustedes. Bueno, ahora, ahora sí voy a compartir la pantalla. Y habíamos quedado en el punto 6. Vamos a hacer un leve repaso de lo que es la fábula. Entonces, la fábula clásica. Entonces teníamos primero, antes que nada, que es un relato corto. Corto significa corto, no son 20 páginas, no son 100 páginas. Corto incluso para los fines de los concursos en los que ustedes van a participar. Pueden ser 50 palabras, 80 palabras, 100 palabras, 200 palabras también está bien. 220 palabras, 250 palabras está un poquito pasado, pero ya lo podemos manejar. Pero sí tratar que en ningún caso de pasar las 300 palabras. También dijimos que es un género que imita la oralidad humana, imita la voz de nosotros las personas. Por lo tanto, se va a expresar con palabras sencillas. También dijimos que es un género en el cual suele haber 2 protagonistas. Esos 2 protagonistas suelen ser la mayoría de las veces animales, pero también dijimos que podían ser plantas, flores, objetos o combinaciones de esto. Una planta con un objeto, un animal con un árbol. E incluso hablamos que en el caso de las fábulas clásicas escritas ya en época moderna, pueden haber aparatos como el amiguito aquí, un celular puede protagonizar una fábula. De repente este micrófono que estoy usando también puede protagonizar la fábula, qué sé yo.
Después dijimos que normalmente hay 3 niveles de conflicto en una fábula. Entonces tenemos el conflicto de baja intensidad, que es cuando los protagonistas tienen un desencuentro, un desacuerdo, pero se puede resolver, digamos, de manera armónica, de manera amistosa, y esas fábulas suelen tener un final feliz. Fábulas ya con un nivel de conflicto intermedio, donde puede haber una discusión, una pelea, incluso un enfrentamiento, pero los dos protagonistas terminan, digamos, vivos, ¿no? No pierden su vida en medio de ese conflicto. Uno vence, el otro pierde, y es lo que llamaríamos un final agridulce. Y después tenemos esa fábula un poquito ya más intensa, con un conflicto de alta intensidad, donde las cosas pueden ser de vida o muerte, y entonces, qué sé yo, el gato se come a la cucaracha, el oso se come al salmón, el águila se come a la serpiente, y la fábula puede tener incluso un final trágico, en donde mueran los dos participantes. Después teníamos un cuarto tipo de fábula, de acuerdo al tipo de conflicto, donde no hay un conflicto entre los protagonistas. Estas fábulas las descubrí con mis niños de educación primaria, sobre todo los chicos de primero, segundo, tercer grado, pero si alguno de ustedes lo quiere hacer no hay ningún problema. Son fábulas donde los protagonistas son amigos o se entienden bien desde el principio, y de repente alguno de los amigos tiene un problema y no hay un conflicto entre los amigos, sino que un amigo o varios amigos ayudan a otro a resolver el problema, y por supuesto el final es feliz. Bueno, haciendo esa pequeña recapitulación de lo que vimos en la primera clase, vamos ahora con estos puntos que faltan. Punto número 6. Bueno, ya sabes que tienes pocas líneas para resolver el conflicto de tus personajes. Puedes escribir, en el caso de una fábula ultra corta, puedes escribir tu fábula incluso con 3 párrafos. Cada párrafo representa una de las partes de la estructura de la fábula. Veamos el párrafo número 1. En el primer párrafo presentas a tus dos protagonistas y el conflicto que tienen. Si no tienen un conflicto, describe su relación y explica por qué son amigos. Es el inicio de la fábula. Entonces, normalmente el primer párrafo de la fábula va directo al asunto. No tengan ningún temor de empezar con la frase érase una vez, había una vez. No tengan ningún problema con eso. Esa suerte de mantra, esa suerte de umbral que es esa frase, le ha abierto las puertas a muchísimas historias, e incluso pueden bajar las defensas del lector y decir, ah, bueno, viene algo fácil de leer, y de repente ustedes con inteligencia, con perspicacia, pueden incluso hasta tratar temas de gran profundidad, comenzando con ese inocente había una vez. Normalmente en el primer párrafo vamos a decir, había una vez un celular y una orquídea. Entonces ahí ya tenemos los dos personajes que vivían en la isla de Madagascar. Ah, entonces ya tenemos el sitio. Ya estamos ubicando tiempo, espacio y personaje. En cierta mañana de verano, entonces ya estamos ubicando que es una mañana de verano, probablemente calurosa, ¿no? Ajá, los dos personajes peleaban o conversaban, y entonces vamos directo a la acción, ¿vale? Ese primer párrafo es muy importante porque desencadena lo que Aristóteles, el famoso filósofo griego, denominaba el curso de acción, ¿vale? Porque, bueno, hay gente que en el primer párrafo, vamos a contrastar eso con lo que dice Aristóteles, empieza, bueno, había una orquídea y tenía los pétalos muy bonitos, y entonces los pétalos se ponían un poco más rojos con la luz del sol, y entonces, bueno, una descripción de 20 líneas y todavía no empieza la acción. La fábula no aguanta ese trajín. Aquí hay que empezar la acción desde el primer párrafo. Párrafo número 2, jóvenes.
Ajá, si es una fábula de 3 párrafos, en el segundo párrafo se va a desarrollar el conflicto. Evidentemente, si la fábula tiene 5, 6 párrafos, 8 párrafos, entonces de repente el primer y el segundo párrafo podrían ser el inicio y el tercer, cuarto, quinto, sexto párrafo podrían ser el desarrollo. Entonces, como ustedes ya tienen claro cuál es el conflicto, ustedes van a narrarlo y van a detallar, bueno, si ese conflicto se narra, se resuelve de manera armónica, los personajes, oye, evolucionan, aprenden de la situación, aprenden cómo resolver juntos la cosa o se enfrentan, uno trata de prevalecer sobre el otro, uno trata de ganar al otro, todos quieren tener la razón. O bueno, aún peor, bueno, la cosa pasa del diálogo a una pelea franca y bueno, el conflicto escala en intensidad, ¿vale? Y bueno, en el último párrafo, el tercer párrafo, describimos la solución del conflicto y se coloca la moraleja. Hay una cosa que es importante detallar de la fábula clásica, ¿no? El final en la fábula clásica es cerrado. Y el oso se comió el salmón y pensó, oye, hay que levantarse temprano para pescar el pescado más sabroso, no sé. Las moralejas en la fábula que se escribe hoy en día normalmente no están fuera de texto, porque por ejemplo, cuando ustedes leen Esopo, van a ver que la moraleja está colocada como fuera de texto. Y entonces dice, así casi que con letra grande, moraleja, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No es el caso en la fábula actual. Más modernamente, uno coloca la moraleja de modo implícito. Vale decir, la moraleja la puede decir uno de los personajes o la piensa, la reflexiona uno de los personajes, ¿verdad? De tal manera que está como ensamblada dentro de la estructura de la fábula. Entonces, en el caso ideal de una fábula de solo 3 párrafos, entonces en el inicio daríamos el comienzo a la acción, presentaríamos a los personajes, presentaríamos el ambiente, en el segundo párrafo daríamos el desarrollo y en el tercer párrafo tendríamos la conclusión y la moraleja. Evidentemente, ustedes no tienen por qué escribir su fábula de 3 párrafos, puede ser de 4, 5, 6 párrafos, pero ya tienen una idea de que tienen que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Bien, bueno, vamos con el próximo punto. Ajá, bueno, esto ya lo hemos comentado en el punto 7. Las fábulas tienen 3 tipos de finales. Si los 2 protagonistas llegan a un acuerdo y cumplen sus sueños, tendremos un final feliz. Si uno de los protagonistas triunfa y otro pierde, tendremos un final agridulce. Y si ustedes son de los que les gusta esas historias cortavenas, entonces los 2 protagonistas, bueno, llega un meteorito, los aplasta a todos y bueno, tenemos un final trágico, ¿no? Si a ustedes les gusta ese tipo de final. Ustedes son libres allí a ese respecto. Fíjense que aquí nosotros damos una serie de instrucciones y una serie de reglas que tiene el género, pero al final, si ustedes quieren, tengo un alumno de la primera corte que hacía puras sátiras políticas con las fábulas y eran súper chistosas. Y uno leía el oso, pero en lo que uno leía el oso, uno sabía de quién estaba hablando en la vida real. Ese tipo de cosas se puede hacer. Pero bueno, por supuesto hay que saber hacerlas, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, esto lo vamos a pasar por hoy. Ajá, esto fue lo que le dijimos, punto 8. Por su extensión existen 4 tipos de fábulas. Las fábulas ultracortas que tienen 80 palabras o menos. Hay muchos concursos, pero bastante, para fábulas ultracortas, ¿vale? Muchos concursos. Para fábulas, están las fábulas cortas que tienen entre 81 palabras y 200 palabras. Y allí hay bastantes concursos también, un poco menos que los de 80, pero también hay bastantes concursos. Luego las fábulas medianas son aquellas que tienen entre 1 y 2 páginas.
Hay concursos un poco menos que los anteriores, pero también hay. Y luego las fábulas largas son aquellas que tienen más de 2 páginas. Una cosa que tiene este curso es que yo trato de empezar con los concursos más suaves, ¿no? Porque evidentemente, a menos que vea un texto de una textura espectacular, no los voy a enviar a los concursos más exigentes en la primera lección. Pero ya cuando empezamos con microrrelato filosófico y fanfiction, ya los estoy enviando a otro tipo de concursos porque increíblemente en 10 semanas ustedes van a ver, y es la experiencia que tengo, van a mejorar muchísimo en su escritura. Vamos al punto número 9, que es las fábulas tienen una doble naturaleza, dramática y mecánica. Sin conflicto no hay acción, sin acción no hay personajes y sin personajes no hay drama. Claro, porque si yo, por ejemplo, nada, si todos estamos aquí tranquilos, felices, sin afrontar ningún problema, ¿qué estaríamos narrando? Bueno, nada, estaríamos narrando nuestra felicidad, la felicidad de estar aquí juntos, pero no hay una historia propiamente dicha. La realidad de los seres que estamos vivos es que siempre estamos afrontando algún tipo de problema. Problemas graves, problemas más pequeños, problemas. Hoy, por ejemplo, tuvimos un problema para iniciar esto, pero bueno, se solucionó. Gracias a Dios. Y gracias a la tecnología. Entonces, siempre estamos resolviendo problemas, ¿vale? Esos problemas tienen sujetos que los resuelven o no los resuelven. Los resuelven gracias a sus acciones o no los resuelven por su inacción o por su torpeza. Y ahí es donde está el drama o la felicidad. Si tenemos un problema fuerte que resolver y lo resolvemos, eso nos produce felicidad. Y si de repente tenemos un problema que parecía no tan difícil, pero nos empastelamos, nos empantanamos, entonces ahí viene la tristeza, la melancolía, el arrepentimiento, pero a veces también el aprendizaje, porque de los errores también se aprende. La parte dramática de la fábula está en la inevitable solución del conflicto. Los finales abiertos vamos a dejarlos sobre todo ya para la fábula postmoderna que tiene otras características. Aquí en la fábula clásica vamos a tratar de que el conflicto se resuelva, que el final sea cerrado, no importa si es trágico o feliz, y que de ese final se deduzca algún sentido, alguna sabiduría, algún razonamiento, ¿vale? En la fábula el final entonces tiene un final claro, definitivo, cerrado. En la fábula clásica, en la fábula postmoderna ya podemos ser un poquito más ambiguos, un poquito más grises. La parte que decimos mecánica de la fábula está en su organización. 2 personajes, estructura, inicio, conflicto, final, moraleja y lenguaje sencillo que imita el habla humana. Profe, yo quiero hacer una fábula con 50 personajes. No vas a poder porque no tienes espacio. De hecho, en la cohorte 1 hubo un solo texto raspado, hubo un solo texto aplazado en fábula clásica y es porque la chica quiso poner como 20 personajes en 2 páginas. No había modo de resolver eso. Se empasteló ella sola. Gracias a Dios que en las siguientes unidades le fue mucho mejor. Pero ya con estas indicaciones ustedes no deberían tener problemas y enrollarse. Entonces, último punto de esta exposición es el siguiente. Las fábulas terminan con una moraleja, que es un mensaje de sabiduría. A veces esa moraleja es dicha por uno de los personajes de la fábula, a veces es mencionada por el autor, pero eso es sobre todo para la fábula de corte antiguo, aunque si alguno de ustedes lo quiere hacer, bueno, hágalo. Yo no lo voy a aplazar por eso, ¿no? Y a veces es mencionada por alguno de los personajes de manera implícita. Lee estas instrucciones varias veces hasta que queden claras en tu mente. Bueno, y colorín colorado, esta exposición se ha terminado. Bueno, jóvenes, aunque tenemos pocas clases, ya ustedes sabrán que a mí no me gusta encadenarme. Me gusta más bien dar como una introducción, ofrecer la posibilidad a ustedes.
Son las 4, ya digamos aprovechamos el tiempo, yo aceleré un poco la exposición, pero teniendo en cuenta que incluso la profe nos está ofreciendo unos minuticos más, si ustedes no tienen problema, entonces si ustedes, alguno de ustedes ya tiene la fábula lista, este es un escenario ideal perfecto para leerla, porque podemos analizar cómo están sus componentes. Si por el contrario no han escrito la fábula, pero tienen duda, profe, me quedé encallado en el desarrollo, me cuesta hacer esto, pueden preguntar sin ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces respetando el orden que tengo aquí, vamos con primero Vanessa Niochet, luego con María José Mendoza y luego con Jorge. Después vienen otros, pero vamos con ellos tres primero. Vanessa, María José y Jorge. Adelante, Vanessa. Feliz tarde. Feliz tarde, profesor y compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vengo yo aquí a comentar de primero porque no sé en qué momento me puedan llamar, porque yo soy la que está en el trabajo escondida. Sí, vale, tranquila. Así Nosotros que no te vamos a sí, delatar, Vanessa. así que si en algún momento me quedo callada, ya sabe por qué es. Ajá, dale Bueno, rapidito, tranquila. según yo, terminé mi fábula, o por lo menos lo Vale, intenté. ok. Primero que nada, tengo dos dudas. La primera es Ujú, referente a los párrafos. Sé que hay como una ujú, estructura en el que sería bueno como tener ujú, uno, dos, tres párrafos para el inicio, el desarrollo y cierre. Pero yo hice diálogos en mi fábula. No sé si eso vaya a ujú. interferir en la entrega o vaya a haber algún problema. No, para nada, para nada. Ok. Y la otra, Disculpa, de hecho, Vanessa, los diálogos son una manera de, al mismo tiempo, adelantar el curso de acción y construir los personajes sobre la marcha, porque con los diálogos vamos sabiendo quién es el pícaro, quién es el mentiroso, quién es el ingenuo y todo lo demás, ¿vale? ¿Cuál es tu ok, segunda duda, perfecto. Vanessa? Bueno, yo puedo estar hasta las 5 porque hasta las 5 es que logro tener el wifi del trabajo. Entonces no sé si hay algún problema, pero de igual No te forma estoy preocupes, participando. no te preocupes. Ya yo doy fe que estás aquí, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces puedo Y leer mi sobre todo fábula. importante, sí, y sobre todo importantísimo, jóvenes, entregar los trabajos en el aula virtual, porque ya al tener los 5 trabajos, bueno, después vamos arreglando. Y sí, por supuesto que Ok, puedes leer tu fábula, Vanessa. Te escuchamos. ok, voy a salirme un momento aquí porque estoy en el teléfono, entonces voy a entrar en la Ujú, pestaña donde tengo, em, ujú. ok, ya la conseguí. Bueno, voy a iniciar. Como tal, la fábula la titulé Meladito y Acidito. Ok. Ok, inicia así. Una tarde soleada en una hacienda de Venezuela se encontraban quejándose de su vida un árbol de mango y una planta de piña. Ok. Me siento muy triste. Todos los árboles de esta hacienda me dicen meladito, porque las personas que vienen a comer me comentan que mis mangos son demasiado dulces. Por Ujú, otro lado, el piñero le respondió, no eres el único del que se burlan. A mí me dicen acidito, porque aquellos que vienen a comer mi fruto terminan contrayendo el rostro porque soy muy ácido. ujú. Entonces el árbol de mango tuvo una idea. Ya sé qué tenemos que hacer para que no se burlen más de nosotros. Unamos fuerzas. La planta de piña estuvo de acuerdo y le pidió al viento que le llevara una de sus crestas al árbol de mango. Y el Ujú, árbol le pidió a un ave que le llevara una de sus semillas al piñero. ujú. Unas semanas después, el árbol de mango y la planta de piña eran la atracción principal de la hacienda. Muchas personas deseaban probarlos gracias a sus mangos dulces con un toque de acidez de la piña y las piñas con un toque dulzón gracias a la combinación del mango, demostrando así que del trabajo en equipo salen buenas ideas y que en la unión está la fuerza y el triunfo contra las adversidades. Eso podría ser como Mira, mi Vanessa, borrador. excelente texto, excelente texto. Ay, de Lo veo verdad. muy adecuado, por ejemplo, literatura infantil, un texto Exacto. perfecto para literatura infantil, porque hay fábulas que se les puede subir el tono y son más para adultos que para niños, por lo cual no hay ningún problema. Si ustedes quieren escribir una fábula un poquito más picante, no hay problema. Pero en el Ok. caso de esta fábula que acabamos de escuchar de Vanessa, excelente. Yo la pondría entre ese tipo de fábulas donde no hay un conflicto entre los protagonistas, Exactamente.
Perfecto, muy bien. Si los protagonistas tienen un problema y gracias a la ayuda mutua, logran solventarlo. Te felicito, Vanessa, el ambiente Gracias. además venezolano. Entonces, fíjense que podemos escribir fábulas con sabor venezolano. Ella lo ubicó, incluso utiliza la palabra hacienda, muy venezolana, los frutos mango y piña, aunque el mango viene de la India y ya tiene 200 años, 200, poco más de 200 años trasplantado a Venezuela, de tal manera que para nosotros ya el mango es criollo. Y bueno, tu fábula criolla, Vanessa, la verdad es que está excelente. Yo la veo ya Gracias. para concurso. Vamos a buscarle un concurso, sobre todo de literatura infantil. Y bueno, no sé si ya la enviaste a la No, no lo he plataforma. enviado porque quería primero su opinión. No, mándala. Ya veremos después si tiene errorcitos, sintaxis, Ok, ese tipo de cosas, pero así escucha. Y sobre todo, fíjense, sabemos que la fábula está bien porque ella la leyó y el lenguaje es tan dúctil, tan fácil de escuchar que todos creo que entendimos digamos, de qué va el ay, texto. me da mucha felicidad porque es la primera vez que escribo algo así como tal. Bueno, bueno, muchas gracias, Vanessa. Entonces, A gracias usted. por tu excelente aporte. Vamos con María José y después con Jorge. Hasta luego, gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Ujú. Yo quería decirle, profe, que yo ya hice mi fábula, o bueno, creo que es un borrador, porque ahorita la estaba leyendo y hay unas cosas medio raras ahí. Pero Vale. la situación que le iba a preguntar era que a mí la fábula, o sea, tiene 2 páginas, casi 2 páginas, o sea, es una página y medio de otra. Entonces yo le iba a preguntar si yo tendría que acortarla más o no ¿Cuántas sé, palabras te da en el Word? voy ya, en 615. Está muy larga. Ajá, Sí, ¿por qué se te alargó? A ver. es que no sé, o sea, porque yo escribí toda la fábula de un tirón, o sea, fue como Vale. un momento de inspiración Ok. y, o sea, yo estaba así hace como 2 días como tengo esta idea, o sea, porque mi fábula se trata de un zorro y una luciérnaga y lo que pasa es que el zorro está como perdido en el Ujú, bosque y está llorando y un grupo de luciérnagas pasa por ahí y una de estas luciérnagas le pregunta como que ¿por qué estás llorando y por qué estás solo en el bosque en la noche? Y ujú. el zorro le dice que su mamá lo abandonó y que no sabe a dónde ir y todo eso. Entonces también se cuenta de que el zorro, o sea, porque la luciérnaga le pregunta al zorro que qué pasó con su mamá y el zorro Ujú, le dice que ellos están en un campo y están caminando y todo eso. Y lo que pasa es que el zorro se alejó de su mamá porque estaba siguiendo una mariposa. ujú, Y la situación es que de unos arbustos salió un cazador ujú. y entonces la mamá le gritó que corriera hacia el bosque de nuevo y que lo iba a encontrar en ese árbol. Y la situación es que ya han pasado 2 días y pues el zorro aún no sabe nada de su mamá. Y bueno, ahí como que se intuye de que pues la mamá murió. Pero Ay, bueno, ay, ay. sí. Entonces la situación es que la luciérnaga le dice que lo siga Ujú, y la luciérnaga lo lleva como un campo de flores en donde también están otros animales que están mirando hacia el cielo. Y la ujú. luciérnaga como que le da esta metáfora de que su mamá está allá arriba y que siempre ha estado con él y que no lo ha abandonado, sino que ahora se ha transformado en algo más grande que lo protege. Y bueno, ya eso es todo. Y me dio 600 palabras. Ok. Revisando la conciencia, porque yo no la tengo aquí, tú resolviste todo eso que estás, vamos a ver cómo la estructuraste. Todo eso que me estás comentando, María José, ¿utilizaste más diálogos, más narración, más descripción? ¿Qué sería lo que más usaste para adelantar el curso de acción de la historia? Bueno, según lo que veo, utilicé más diálogos. Más diálogos. Vale. Sí. Ok, entonces, a mí me pasa que cuando escribo un texto o recibo un texto de un alumno y entonces dice, el concurso es máximo 300 palabras, usted tiene 348. Entonces yo empiezo a ver, aquí dice, la luciérnaga deseó tener un contacto con el zorro
pero entonces en vez de decirlo así, yo puedo decir, la luciérnaga se contactó con el zorro. O el zorro anhelaba poder encontrar a su mamá. No, el zorro quería encontrar a su mamá. Entonces yo lo que te invito primero es hacer ese tipo de revisiones. Cada vez que tú veas que una frase está dicha en 8 palabras y en realidad la puedes decir en 3 o 4, corta. No cortes eventos. No, no cortes eventos porque los eventos que contaste parecen interesantes. Si vas a cortar, corta es frases porque allí es donde uno empieza a aprender a editar. Muchas veces estamos pasados no de eventos, sino que tenemos frases muy largas. Cada vez que María José veas una frase donde hay más de 3 comas, piénsalo. Piénsalo si no lo puedes resolver un poco más corto. Si en tu frase hay 3 gerundios, 2 gerundios, ¿sabes cuáles son los gerundios, María José? Sí, sí, los de ando, yendo. Ajá, si hay 2, 3 gerundios, algo huele mal en Dinamarca. Normalmente es un gerundio por frase. Vale. Después, bueno, haz tu esfuerzo, edita lo que puedas y después mándamelo. No te estoy pidiendo que la psiquitrille y me la mandes de 20 palabras, pero haz un esfuerzo consciente de hacer esos pequeños cortes y ediciones, mándamela y después vemos, ¿vale? Ok, gracias. Porque además el argumento me suena interesante, hay una cuestión ahí metafísica, hay un tema de aceptar la muerte que es interesante tratar, porque hay gente que ahora, hay gente de cristal que no quiere tratar esos temas, pero esos temas son importantes, porque esos son los temas que nos hacen madurar. Si usted está pensando que va a vivir mil años, nunca madura. En cambio, cuando sabes que tienes el tiempo literalmente contado, tratas de hacer las cosas que tienes pendientes en la vida, ¿vale? Sí. Bueno, María José, muchas gracias. Vamos con Jorge y después con Gracias a usted. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Espero que todos estén bien. Vale, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Quería comentarle que, bueno, ya yo había trabajado a mi fábula la clase pasada, la ajusté y, bueno, quería leérsela a ver qué tal le parece. Me parece un poco oscura, pero ¿quién soy yo para juzgar? Así que no, lo importante es que esté bien escrita y bien desarrollada. Ya después, bueno, hay gente que necesita leer cosas oscuras en algún momento, hay gente que necesita leer cosas felices en cierto momento. Te escuchamos, perfecto. Jorge. Perfecto. Mi fábula se llama El luto del ciervo albino y el sabio consejo del señor Lechuza. Ok. Comienza. Érase una vez un joven ciervo albino al que había estado llorando desconsoladamente por la muerte de su madre durante 4 inviernos seguidos. Estaba débil, apenas comía y bebía. Pasaba sus días acostado bajo las raíces de una secuoya gigante, hogar del señor Lechuza, de Campanario, el mejor amigo de su mamá. En un atardecer, la lechuza no soportó ver sufrir más al ciervo, así que abrió sus majestuosas alas doradas y se posó sobre sus enormes astas blanquecinas y con mucha seguridad le dijo: joven, ¿sabías que los árboles también hacen luto? En verano, cuando tienen sus hermosas hojas verdes, son felices, pero en otoño pierden fuerza, caen y mueren. En invierno la melancolía se siente en sus ramas porque la vida les ha quitado algo valioso. Sin embargo, a medida que llega la primavera, poco a poco la tristeza se va desvaneciendo y las hojas nuevas vuelven a crecer. ¿Cuál es su punto, señor Lechuza?, dijo el ciervo cansado. Entiendo que la extrañes, pero no puedes aferrarte exclusivamente al recuerdo de tu madre. Eso no te dará consuelo. Ella no puede ser la razón de tu existencia porque en la vida todo es efímero. Las hojas, la comida, nuestro hogar, incluso los seres que amamos. Sé que duele mucho, pero es hora de dejarla ir para que nuevas hojas puedan crecer en tu vida. Tienes razón, seguiré su sabio consejo, dijo el ciervo entre lágrimas. Moraleja de la fábula: no debemos aferrarnos únicamente a los recuerdos de lo que hemos perdido. Es fundamental dejar atrás el pasado para dar a nuevos comienzos y crecimiento en la vida. Eso es todo, profesor. Ok, Jorge, te felicito. Excelente texto, pero excelente. Tiene profundidad filosófica, tiene personajes bien construidos. La secuoya la mencionas una vez. Es porque... pero siga. Pero da un ambiente majestuoso. Solo un detallito, Jorge. Solo un detallito. Vamos a ver. El final.
a ver, que el siervo le diga, tiene usted razón, ok, está bien, pero me gustaría, después te tiras una moraleja muy bien construida. Yo te invito a hacer una pequeña refacción al final, Jorge, porque el resto Ok, está muy bien construido. Más que el siervo le diga que acepte así como que, oye, ya me dijo, ya me iluminé, el siervo diga algo así como lo voy a pensar y después entonces el cuervo o el siervo era, disculpa. el búho, la lechuza, No, pero el otro, el que el está de ciervo, vuelo, el el ciervo. siervo. Ajá. Entonces que el siervo, bueno, entonces pasaron los días, el siervo fue como, con esa misma sabiduría que tienes al final, el siervo fue madurando la idea y se encuentra después a la semana con la lechuza y le dice, oiga, tenga razón, lo he estado pensando y estoy cambiando. Simplemente ese detalle al final, ¿no? Para que no Ok, suene como, para que no suene como que el siervo le está dando la razón absoluta. a la lechuza por un simple automatismo, sino que, porque a veces las personas nos dan un consejo y nosotros como que tardamos un tiempito en asimilarlo. Entonces, eso es lo único que yo le cambiaría, reformularía un poquito al final, porque el resto, Jorge, la verdad es que está excelentemente bien escrito. Gracias, profe. Quería comentarle que la razón por la cual el final quedó así es por la cantidad de palabras, porque no quería pasarme, porque lo que me da ¿Cuántas Word, tienes? con todo y la moraleja, imagínense, me da 285. Entonces, Vale, pero es no te como preocupes porque demasiado. te tengo, no te preocupes, ya te tengo el concurso. Tranquilo, no te preocupes. Simplemente, entonces no te preocupes incluso en llegar a 300 palabras porque ya te tengo el concurso. Es un poquito más exigente ese concurso, pero tu fábula tiene calidad, así que Gracias. no tengo miedo de que la envíes allí. Lo único que no quiero, porque no, o sea, que el siervo no acepte la sabiduría que le está ofreciendo la lechuza tan automáticamente, sino que lo Ok, piense un poquito y entonces una semana después, entonces, oye, señora lechuza tenía razón. Y de hecho la moraleja, más que ponerla externa, yo la pondría como parte de un diálogo allí con la lechuza. De repente, no es que la moraleja está, la moraleja es lo último que dice la lechuza, o sea, ok, o que las hojas nuevas llegan a tu vida. Eso, vale. Bueno, simplemente eso, Jorge. No te pases de fino. 300 y está bien. Dale, gracias, profesor. Bueno, no, gracias a ti. Vamos con Moisés y después con Ángela y después con Elizabeth. Te escuchamos, Moisés. Feliz tarde. Hola, feliz tarde, profesor y compañeros. Eh, bueno, profesor, yo hice una fábula. Bueno, en realidad hice tres fábulas Ok. porque tenía cierta duda con respecto a si estaba siguiendo bien el proceso Ujú, o quizás pues eh, estaba tratando de dejar claro el mensaje. ujú. Entonces hice tres fábulas de máximo 100 palabras. Ok. Las tres tienen 100 palabras máximo. No sé si las podría leer o solo leo una, no. Bueno, para empezar y dejarle espacio a los demás, lee una y después vemos cómo va la cosa. Ok, voy a leer la primera. Entonces, se llama Pobrecito Sol. En el espacio sideral, por primera vez en años luz, el sol se lamentó diciendo, desde el amanecer hasta el ocaso he visto millares de abrazos, pero nadie me abraza. Y luego añadió, no hay amor para mí. Un cometa azul que pasaba por ahí lo escuchó quejarse y le dijo con tono burlón, pobrecito sol, eres tan grande como iluso. El sol, con menos brillo, imploró, no seas malo, cometa azul, ¿por qué no me abrazas mejor? Antes de irse, el cometa sentenció, deseos tontos terminan matando a tontos también. Pobrecito sol, solo te queda llorar en desolación. Oye, qué malo ese cometa, vale. Ay, vale. Bueno, una fábula que, bueno, fíjense lo que yo le estaba diciendo al principio de la clase. Esta fábula de Moisés aparenta comenzar de un modo inocente y bueno, termina de un modo ácido, ¿no?
Y bueno, sí, a veces estamos como implorando amor, mendigando amor, y bueno, los demás pueden tomar esa actitud del cometa azul. Entonces, bueno, en ese aspecto, primero tenemos que valorizarnos a nosotros mismos. Creo que eso es un poco lo que se puede deducir de tu fábula, Moisés. Primero tenemos que darnos valor a nosotros mismos para que otros nos valoren. Cuando nosotros no nos valoramos a nosotros mismos, le puede pasar como al sol de Moisés con este cometa azul, que al verlo en esa actitud mendicante, pues se puso incluso es muy ácida, Moisés, con una apariencia angelical. Léete otra, Pavel. Ok. El segundo se titula Heroísmo imprevisto. Ok. Antes del tiro de gracia, frente a los niños que gritaban en el salón, el gatillo preguntó a la pistola, ¿podemos evitarlo? No depende de nosotros, aclaró la pistola. Puede que sí, insinuó el gatillo, y luego aseguró con nervios, me trabaré a propósito. Está bien, accedió la pistola temblorosa, pero no te garantizo nada. La pistola y el gatillo, por primera vez en sus vidas, hicieron un pacto en contra de sus sentenciados orígenes y ese día evitaron centenares de sepulcros, descubriendo que cualquiera podía ser un héroe. Solo bastaba intentarlo sin ninguna pizca de indiferencia. Eso tiene 100 palabras, Moisés. Sí. Bravo, te felicito. Bravo, excelente. Fíjense, muchachos, en 100 palabras lo que montó Moisés. Y yo no tengo noticia de una fábula entre el gatillo y... ¿cómo es el gatillo y el... La pistola. Iba a ser La la bala pistola. primero, pero creo que el gatillo le daba más coherencia. No, porque y la bala... me mantuviste en suspenso. Yo en algún momento tuve miedo, oye, pero Moisés se volvió loco y iba a matar a este muchacho. No, me mantuviste en suspenso, Moisés. Muy bien, muy bien. Tema heavy, como dijo alguien por allí. Tema heavy, pero muy bien tratado, Moisés. Entonces, fíjense. Gracias. Moisés en la primera fábula nos trató un tema ácido que puede ser el desprecio. Y aquí nos trató un tema candente que se ve sobre todo, no es que aquí en Venezuela nunca se vea, pero sobre todo en Estados Unidos, lamentablemente se ve mucho ese tipo de situaciones. Ojalá los gatillos allá se trabaran alguna vez, Moisés. Ojalá los No, gatillos. y Dime, disculpe dime. que lo interrumpe. Yo lo No, hice dale, Moisés. también basado porque en Estados Unidos la ley de armas, bueno, para nadie es un secreto que siempre se debate y al final no se hace lo suficiente. O sea, no se hace lo necesario como para poder evitar que siga ocurriendo y sigue pasando. Entonces, esa es como una analogía de lo que sucede en ese país. O sea, si tomaran más conciencia, pudieran incluso hacer referencia a lo que en la fábula que hice, hace la pistola y hace el gatillo. Pues. Bueno, ya te tengo los concursos, Moisés. ¿Ya la montaste? No. Montala. Bueno, estas dos van montadas. Por ahí va, tienes una fan que es Vanessa, que te dice que lance la tercera. Vámonos, Moisés, que son corticas. Bueno, Ok. esta es la última. Ok. Dice, se llama El lazo del desprecio. Ok. Esta la narré en primera persona. Ok. Dice así. Heliconia te dicen, eres bonita en verdad. Mi honestidad habla cuando te digo. En este bosque de morichales brillas como la planta de mayor grandeza con tus capullos dibujados en rojo y verde. Aún así dices, soy fea, ojalá fuera una rosa. Feo soy yo, aseguro, un simple colibrí viejo de ojos saltones y pico torcido. Pero tú eres hermosa, y no solo lo digo por el dulzor en tu néctar. Mejor cállate y déjame sola, exclamas. Me lo dices siempre, pero aquí sigo y seguiré, como todos los días, intentando que te ames tanto como te ama mi corazón. Oye, muy buena, Moisés, porque los dos personajes se autoperciben desde la fealdad Sí. y pasa. Los dos, sí, porque entonces ella quiere ser como una rosa y no lo es, está en un morichal, y él se autopercibe como un colibrí viejo de pico torcido. Entonces los dos personajes se perciben desde la fealdad, pero bueno, al menos el colibrí ama su flor, ¿no? Sí. Bueno, Así bravo, Moisés. La verdad es que los tres textos excelentes. Mándamelos los tres, por Gracias. favor. Y vamos a ver a qué concurso los mandamos. Tienen buenas posibilidades.
Bueno, profe. Moisés, después de tu excelente participación, vamos con Ángela, después Elizabeth y después Luis Molina. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Pues yo escribí una fábula, pero no tiene diálogos. Ok. No sé si ese sea un inconveniente o algo. No, fíjate, antes de que la lea, esa es una muy buena pregunta. Hay escritores que prefieren el diálogo y está bien. Hay escritores que prefieren usar la narración y está bien mientras la narración sea dinámica. Se puede alternar narración con diálogo, excelente también, ¿vale? Pero bueno, vamos a escucharte y vemos. A ver, Ángela. Bueno, el título es La gran estrella ama la tierra. Ok. Había una gran estrella en el cielo que deseaba con todo su corazón poder llegar a la tierra. Ujú, Admiraba tanto la belleza de la humanidad que quería verla más de cerca. ujú, Sabía que las reglas le pedían que no se acercara nunca a la tierra, pero su ujú, deseo era más impulsivo que la regla que llevaba tantos milenios. ujú. A través de la galaxia siempre llegaba mensaje de los humanos, pero la gran estrella disfrutaba más cuando le enviaba música. Recordaba con cariño una acerca de una tal Lucy en el cielo. Un día se atrevió a acercarse un poco de más. Se alegró al notar que todo seguía igual. Para él, la regla no tenía sentido. Cada día se iba acercando un poco más, y otro poco más, y otro poco más. Hasta que un día, luego de muchísimo tiempo, logró llegar. La Ujú. tierra se veía mucho más preciosa tan cerca. Así que, sin aguantarlo más, le dio un fuerte abrazo a la tierra. Al hacerlo, sintió un estallido en sus brazos. Triste, volteó a ver la tierra y notó que no quedaba nada. Ay, Todo Dios mío. aquello que había amado había desaparecido. El sol lloró mucho y triste recordó la canción de Lucy en el cielo, deseando haber obedecido la única regla que le habían pedido. Oye, pero ustedes están esta tarde, bueno, desatados, ¿no? ¿Te gustan mucho los Beatles, Ángela? Sí. Sí. Ajá, ahí sí, por supuesto, no sé si ustedes, los demás, los que están en esta aula virtual, conocen la música de The Beatles, pero las alusiones a la canción Lucy in the Sky with Diamonds son patentes, están hechas además muy bien hechas porque se nota que es un homenaje. No sé si había alguna cita de Across the Universe, Ángela. Bueno, No, en realidad bueno, no había a pensé en través de la eso, galaxia, ¿no? Porque entonces sería a pero través del sí, sí. universo. Ok, mira, bueno, está espectacular porque sí, evidentemente si una estrella le cae encima a un planeta, lo destruye por más que ese abrazo terminaría siendo más que tóxico, ¿no? Terminaría siendo fatal, ¿no? Entonces, hay algo que me gusta mucho de tu texto, Ángela, que es que él empieza así con una cuestión ensoñadora, oye, qué bello, de lo más, como se diría antes, come flor, y resulta que a veces, como decía cierto dicho, de buenas intenciones se pavimenta el camino al infierno. Y es el caso de esta fábula, porque entonces no lo hace con mala intención la estrella, el sol, pero al querer dar este abrazo, pues su contacto resulta fatal. Y a veces nosotros, digamos, sin mala intención, pero con el objetivo equivocado, a veces le causamos daño a los terceros. Mira, ¿y en qué te inspiraste para escribir esta fábula, Ángela? Pues no sé, es que me gusta mucho escribir acerca de cosas espaciales. Ajá. Y recordé que una vez había leído que unos astronautas pusieron una canción de los Beatles, creo que fue Ujú, Across the Universe, ujú. pero yo puse Lucy in the Sky porque se me hace como más, no sé, me gusta más. Vale, y bueno, y yo además comparto tu gusto por los Beatles, Ángela. Compartimos gusto.
Ojo, yo sé que yo soy un señor de 53 años y esa canción es del año 67. Yo ni siquiera había nacido. Y sin embargo, siempre me gustaron los Beatles porque su música es atemporal. Bueno, aparte de haber escrito un excelente texto que espero que me envíes, si no me lo has enviado, te felicito por tu gusto musical, el cual compartimos, ¿vale? Bueno, muchas gracias Ángela Velázquez por su excelente Muchas texto. Hasta ahora, bueno, está muy bien. El nivel está alto, jóvenes. Excelente. Vamos con Elizabeth Quintero, después Victoria Álvarez y después Graciela Padilla. Hola, bueno, yo, o sea, mi fábula todavía hice como el primer borrador, le acomodé algunas cosillas, pero la verdad, quería su opinión para saber cómo en qué dirección necesitaba arreglos. Todavía no tiene nombre, pero bueno, la voy a leer y usted me dice si se entiende por lo menos lo que intento decir. Una cosa antes de que empieces a leer, Elizabeth, el título es algo que a veces pasa lo siguiente, Elizabeth. A veces, a mí me pasa mucho cuando estoy escribiendo que lo primero que me viene a la mente es el título y a partir de allí redacto la historia, o a veces, como te está pasando a ti en este momento, no tienes claro el título, pero si revisas bien el texto, puede ser que encuentres en una de tus descripciones o narraciones o en uno de los diálogos el título que hasta ahora no has encontrado, ¿vale? Te escuchamos, Elizabeth. Bueno, bueno, está escrito en primera persona y Vale. tampoco les puse diálogos, pero bueno. Ok. Bueno, el de Ángela no tenía diálogos y ya vimos que sí se puede escribir un excelente texto sin diálogo. Ok. El sol se alzó sobre mis ojos y el resto del mundo espectacular sobre y debajo de mí. Mi nombre es Vila, y siendo una hoja en la rama de un árbol, hago lo mismo que todo ser vivo en este planeta. Acepto el destino que llegó a mi puerta hoy, luego de desprenderme de la rama que me dio vida y me creó, pero hoy sentencié mi final. Joseph, la hoja junto a mí, mi hermano, antes de caer me enseñó el camino de un nuevo inicio. Vila, mira alrededor, las aves, el césped, nuestro ciclo continuará. Cada final solo da lugar a un nuevo inicio. Agradece a la madre naturaleza por tu cuerpo y por bendecirte con una presencia en este milagro que nos rodea, la vida. Fueron sus palabras antes de caer. Hoy, cayendo, recuerdo toda una vida de una perspectiva perpetua, pero cayendo finalmente veo el tronco del árbol que me dio vida, y cuando creo que el césped y yo crearemos un lazo irrompible, el viento me eleva más alto de lo que jamás he visto, y bajo mis ojos veo una vida que merece ser vivida tanto como me sea permitido. Y alzada en los cielos, acepté mi lugar entre las nubes, así como el papel que debía cumplir al llegar al césped. Alzada sobre los cielos, entendí que hoy mi vida como hoja ha terminado y me uno a la tierra como una gota cayendo al océano. Bueno, jóvenes, ustedes están hoy inspirados, ¿vale? O sea, realmente muy buenos textos. Este texto, fíjate, Elizabeth, en este texto, lo más importante no es la peripecia en sí, porque estás contando un acto aparentemente insignificante, que es de la caída de una hoja de la rama de un árbol, cosa que sucede todo el tiempo. Ahora, ¿por cómo vuelves tú significativo este acto aparentemente insignificante? Porque el protagonista, la protagonista en este caso que está sufriendo el curso de acción, está reflexionando en tiempo real sobre lo que le está sucediendo y le da una significación cósmica, metafísica, espiritual a lo que le está sucediendo. Entonces, Elizabeth, te felicito porque tomaste un evento aparentemente insignificante como la caída de una hoja y a través de una técnica que a lo mejor tú no sé si conocías el nombre, es una técnica que se llama epifanía. La epifanía es cuando a través de un acto sencillo, de una cosa aparentemente pequeña que no sucede, obtenemos una gran revelación de carácter metafísico, espiritual. Entonces aquí, y te tengo el título, hay una frase de tu cuento, Elisa, que dice, nuestro ciclo continuará, ¿verdad? Sí. Ese puede ser el título, porque entonces la epifanía que obtiene la hoja es
que no importa que ella como hoja desaparezca de la faz de la tierra, ella pertenece a un ciclo mucho más amplio del cual va a continuar. Y bueno, creo que esa excelente epifanía nos sirve a nosotros, a todos los que estamos presentes en esta aula virtual. Felicitaciones, Elizabeth. Muchas gracias. Vale. Bueno, si te gusta la sugerencia que te hice de título, bien. Si tú consigues otro título, no hay ningún problema. Envíamela, por favor, al aula virtual para enviarla a concurso, ¿vale? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, gracias a ti, Elizabeth. Vamos con Victoria Álvarez, después Graciela Padilla y después Pedro Medina. Muy buenas tardes, profe. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Victoria. Ok, bueno, profe, para empezar, mi fábula tiene 343 páginas. ¿Está bien? Palabras, no me asustes. Perdón, sí, perdón, dije páginas, lo siento. Sí, páginas. Ah, no, palabras lo podemos negociar, páginas y negociar. Si son palabras lo podemos negociar, pero páginas no. Bueno, profe, yo fui la muchacha que había comentado para hacer la fábula con respecto al hongo. Ajá, dale, léela, pues, léela. Ok, quiero decir algunos puntos porque, o sea, es importante para poder distinguir algunas cosas dentro de la fábula. Ok. Este hongo se llama Mycena subganocephala, o sea, ese es el nombre científico, pero si se le busca la traducción es cabeza azul. ¿Puedes repetir, por favor, el nombre científico? Mycena subganocephala. Ok, tiene un nombrecito complicado. ¿Y el nombre popular? Cabeza azul. Ok. Fue descubierta, bueno. Sí, fue descubierta el año pasado en una zona tropical. Y el otro punto es que el hongo, cuando está con una coloración azul eléctrica, quiere decir que es que el hongo está todavía en una etapa joven, pero cuando es blanquecina, quiere decir que ha alcanzado una etapa madura. Y mi hongo, o sea, mi personaje está joven. Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar a leer la fábula, profe. Te escuchamos, Victoria. Bien, dice así. El título es El hongo que quería ser famoso. Había una vez un hongo llamado Milo, que vivía en un hermoso y frondoso bosque, en el que difícilmente él se pudiera distinguir. Milo no era cualquier hongo, tenía un deseo desmesurable por ser conocido por todo el mundo. Irónico, ¿no? Ya que nadie nunca le había conocido, hasta que un hermoso día, Milo logra ver a un chico que caminaba muy cerca de él y gritó, «Hey amigo, estoy aquí, ¿puedes verme?», preguntó enérgicamente. Al chico, de ojos pequeños y de aspecto despreocupado, le tomó unos segundos distinguirlo, pero pudo verle a causa de su color azul y le dijo, «Hola amiguito, nunca te había visto, ¿cómo te llamas?». «Me llamo Milo». Esta conversación solo fue el inicio de una gran amistad que desarrollaron Milo y el chico, al punto de que el sobrenombre de Milo era Cabeza Azul. Hasta que un atardecer, Milo le confiesa al joven que él siempre ha querido ser conocido por el mundo y que le tuviesen gran cariño. Entonces el chico le dijo que fueran a su laboratorio para descubrir si él podía hacer una cura para las enfermedades bacterianas. Así lo hicieron. Y fue justo como pensaba que sería. Y Milo se alegró y le dijo a su amigo que sería famoso. Pero Milo desconocía que el corazón del joven chico estaba entristecido. Porque para que Milo fuese una cura, debía quedarse en un eterno sueño. Y al final decide contárselo. Milo, amigo, no te quiero perder. Has sido mi buen amigo en todo este tiempo, dijo con voz temblorosa. Milo solo callaba, mientras que las lágrimas manchaban su hermoso rostro azul, y pasando un tiempo decide decirle a su gran amigo, quiero hacerlo, aunque ese sea el precio por la vida de los demás, y piénsalo, seré famoso, dijo entre lágrimas y una pequeña sonrisa. Además, nunca me perderás, mi buen amigo, porque me verás en cada una de las vidas que salvaré y dejaré que mi vida se apague para que otras puedan dar inicio. Así termina, profe. Ajá, Victoria. Oye, estamos teniendo una serie de historias donde el tema de dar la vida por el otro, aceptar la muerte,
Ustedes la han tomado por allí. En este caso, el sacrificio del hongo, que significaría, bueno, un beneficio para, o sea, dar la propia vida para que los demás la tengan, pues es una noción de sacrificio que la tenemos sobre todo muy patente con lo que es la cosmovisión cristiana, donde tenemos al personaje de Jesús que da su vida para que los demás puedan tenerla en el plano metafísico, en el plano celeste. Entonces, bueno, dentro de nuestra tradición occidental espiritual, que está el dar a los demás hasta la vida, sobre todo si son los amigos, se entronca esta fábula de Victoria que empieza con una apariencia de fábula científica y sin embargo termina con una epifanía sobre el dar el amor como expresión máxima de dar el ser de uno para beneficiar a los demás. Excelente texto, Victoria, te felicito. Solo algunas cositas técnicas que te quisiera decir. Hay partes de la fábula. Ok, anotando. Sí, hay partes de la fábula donde fíjate que la fábula creo que se desarrolla en el pasado. Sin embargo, tienes algunos verbos conjugados en presente. Entonces, corrige eso de una vez. Trata de que todos los verbos estén en pretérito. O sea, porque si yo en una parte digo, el hongo le dijo, el hongo jugó, el hongo hizo tal cosa, y después digo, el hongo dice o el hongo juega, entonces tenemos ahí una disparidad en la conjugación, Victoria, ¿vale? Revisa la sintaxis de algunas frases, lo mismo que le dije ¿cómo se llamaba? Creo que no era Elisa. A una de las muchachas que intervino al principio, revisa la estructura de algunas frases. Si tú ves que tiene 6 palabras, 8 palabras y la puedes cortar 4 a 3, haz esa revisión, ¿vale? Entonces esas dos cositas, Victoria. Como estructura me parece que está bien estructurada, inicio, desarrollo, final, bien claro. Yo la revisión que haría sería la conjugación de los verbos y ver la estructura de algunas frases, ver si puedes acortar un poco, ¿vale? Ok, profe, del resto está bien. Sí, la veo bien estructurada, el elenco de personajes es absolutamente inusual y haces un aporte interesante, Victoria, porque yo seguro que no hay una fábula escrita con ese hongo. No, es que fue descubierta el año pasado, apenas en noviembre. Entonces tu texto resalta, ¿verdad? Por la novedad del tema. No es la enésima fábula del gato y el ratón, sino que estás mencionando algo que fue descubierto recién el año pasado. Entonces, aparte de esos valores que discutimos, estás haciendo el servicio de difundir la existencia de este ser vivo, ¿vale? Ok. Muchas gracias, profe. No, muchas gracias a ti, Victoria, por tu excelente participación. Bueno, hasta ahora, bueno, si es así, va a ser bastante fácil mi labor de corrección. Vamos con Graciela Padilla y después Pedro Medina y después Isleve, ¿vale? Graciela, te escuchamos. Feliz tarde. Hola, feliz tarde. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Graciela. Buenísimo. Bueno, mi fábula se llama Las flores también son bellas en el interior. Vale, te escuchamos. Ok. Érase una vez, en el Jardín Botánico de Caracas, vivían Orquídea y Atapaima, siendo ellas las flores más hermosas del lugar. Orquídea estaba orgullosa de su belleza y a menudo se jactaba de ello ante las otras flores. Atapaima, por otro lado, creía que la belleza no lo era todo. Un día, una abeja vino al jardín a recolectar néctar. Voló de flor en flor, pero ninguna de ellas tenía suficiente néctar para llevar a su colmena hasta que finalmente llegó Orquídea y Atapaima. Orquídea se negó a darle néctar a la abeja. Atapaima, sin embargo, sabía que la abeja lo necesitaba para sobrevivir, así que le dio todo lo que tenía. La abeja estaba agradecida con Atapaima por su amabilidad. Luego regresó a su colmena y les contó a todas las demás sobre ella. Pronto, todas las abejas del jardín llegaron a la flor de Atapaima para recolectar néctar. Ella tenía tanto que podía compartirlo con todas, volviéndose así aún más hermosa a medida que su amabilidad y generosidad se extendían por todo el jardín. Orquídea, por otro lado, no tenía abejas llegando a su flor y su belleza comenzó a desvanecerse,
aprendiendo así que la verdadera belleza no radica en la apariencia, sino en la bondad y la generosidad. Gracias. Bueno, Graciela, muy bien estructurada la fábula, inicio, desarrollo, final claro, contundente, se desprende, ¿verdad? Me encanta que la hayas ubicado en nuestro querido Jardín Botánico de Caracas. ¿Tú eres de la UCB, Graciela? No, no, de la UNIMED, pero me encanta ese lugar. Ah, de la UNIMED. Bueno, yo soy de la UCB. Bastantes veces pasé por el Jardín Botánico. Me agrada leer como lector y como caraqueño, me agrada que haya una fábula donde esté presente ese lugar tan hermoso. Y oye, tu fábula está muy bien escrita, está creo que bien destinada para el público infantil, bien Sí. redactada, buen trabajo. Y bueno, sería cuestión de revisar un poco la parte de la redacción de algunas frases, pero la veo muy bien estructurada y te felicito por tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, bueno, hasta ahora vamos buenísimo, realmente excelente todos los textos que han leído. Vamos con Pedro Medina, después Eisleve y después Dania Prieto. Buenas, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Pedro? Todo bien. Bueno, la fábula que yo tengo, por lo menos ya alcancé a hacer 236 palabras más o menos por ahí, Ok, y se llama La corona que pertenece y la flor que permanece. ok. O sea, empezamos con un título con rima. Sí, Vale, muy bien. Ajá, listo. escuchamos. Comienza así. Cerca de las lagunas brillantes de aquel llano venezolano se encontraba un carpincho con una corona de flores en su cabeza, humeando más allá de aquel valle buscando la última flor para su corona. Sorprendido se encuentra con una flor solitaria, en un lugar donde hasta apenas llega la luz del sol. Cada uno de sus pétalos era de un color diferente, como un arco iris. El roedor se le acerca y le dice: Flor, ¿qué haces tan sola? Déjate arrancar y sé la flor más hermosa de mi corona. La flor le dice: ¿Y qué gano yo? ¿Moriré en soledad? ¿Qué ganas tú, carpincho? El carpincho le exclama: Me expulsaron de mi pueblo. Me dijeron que si quería volver tenía que regresar como un rey. Y los reyes tienen una corona, ¿cierto? Es todo lo que necesito para pertenecer allí, dice el carpincho. Le dice la flor, ¿crees que necesitas pertenecer a un lugar a un lugar que no te aprecia por lo que ya eres? Dice la flor confundida. El carpincho sorprendido lanza la corona y se entristece. La flor se da cuenta de ello y se da cuenta que tampoco pertenece ahí y le dice al roedor: Sácame de aquí. Se habrá un lugar donde una flor arcoíris y un carpincho podrán ser felices, siendo nosotros mismos donde podamos pertenecer y permanecer. Así cuenta la leyenda del carpincho con una flor arcoíris en la cabeza, una amistad que cambió su mundo. Wow, oye, pero te están inspirado. ¿Y el carpincho qué es, Pedro? A ver, explícame. Es otro nombre que se le da al chigüire, un poquito más internacional. O sea, está el capibara, el carpincho y el chigüire. Ok, siendo el chigüire el nombre más autóctono, yo no conocía el nombre del carpincho. Bueno, vamos a tomar en cuenta el nombre. Para mí hoy es cultura general. Ajá, ¿y en qué te inspiraste para escribir eso, Pedro? Pues, no sé, siempre quise escribir algo con un chigüire y también la estética de las flores me llama mucho la atención. Siempre la idea de permanecer o pertenecer en algo. Y pues quise unir las tres y bueno, salió eso. Vale, la flor, ¿y esa flor con los pétalos de arcoíris? No existe, simplemente fue algo que se me ¿Todo ocurrió mientras invención cocinaba. tuya? Sí. Bueno, está fantástica, está fantástico y además me gusta el ritmo de la prosa, me gusta la textura poética que tiene. Oye, te felicito, Pedro. La verdad es que bueno, lo único malo de esta clase es oye, empezamos un poquito tarde. Gracias. En función de esto, aquí tengo a Nefiler. Nefiler es, me dice Nefiler que se tiene que desconectar. Neymar. Ah, Neyler. Ajá, Neymar. Me dice Neymar que se tiene que desconectar. Entonces, en virtud del retraso que tuvimos, Neymar, ¿tienes alguna duda o quieres leer tu texto? Quisiera leer mi texto porque ya yo lo envié. Entonces, Bueno, léelo, Neymar. A ver, te escuchamos. vale, a mí me dio 275 palabras. Ok. Vale, ya está abriendo la
Mi fábula se llama La fábula del abogado perezoso. Ok. En una de las ramas más altas de un árbol gigante en Australia, vivía un koala muy astuto y un perezoso soñador. El perezoso estaba enamorado del derecho, pero el koala siempre lo juzgaba y le decía que no tenía oportunidad de lograrlo. No lo lograrás, perezoso, decía el koala con desprecio. Estudiar derecho es un camino lleno de retos y esfuerzos constantes, algo que tú no podrás lograr de... Ya va, profe, disculpe, ya va, de un momento. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Neighbor. Ya, es que tengo los audífonos y mientras estoy leyendo lo escucho entre... Eso. Estoy equivocando ya. Ok, no, de hecho ahora se te escucha mejor. A ver, Vale, ya sí, continúa. ya lo Ajá, desconecté. entonces, el perezoso no podía estudiar derecho. Entonces, Ok, no lo lograrás, perezoso, decía el koala con desprecio. Estudiar derecho es un camino lleno de retos y esfuerzos constantes, algo que tú no podrás lograr debido a tu obvia pereza. El perezoso se sintió muy triste al escuchar esas palabras, pero pensó que debía hacer algo para demostrar que estaba equivocado. Así que decidió poner todo su empeño para estudiar derecho y hacerlo de la mejor manera. El perezoso se esforzó día y noche, leyó todos los libros de leyes y practicó constantemente. Poco a poco descubrió nuevas habilidades y formas de aprendizaje que le permitieron avanzar a su propio ritmo. Un día, el perezoso finalmente logró su objetivo y se graduó con honores como abogado. El koala se sorprendió al verlo en su toga y birrete, feliz y orgulloso de sí mismo. Lo hiciste, perezoso, dijo el koala con admiración. Aprendí una lección muy valiosa gracias a ti. Nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia o por su forma de ser. Todos tenemos talentos y habilidades que pueden ser diferentes, pero siempre podemos lograr lo que queremos si nos esforzamos y creemos en nosotros mismos. Desde ese entonces, el koala aprendió a respetar las habilidades y talentos de los demás. El perezoso se convirtió en un gran abogado, demostrando que incluso si tienes una aparente desventaja, siempre hay formas de superarla y lograr tus metas. ok, Neymer, muy bien. La fábula está bien estructurada, tiene la narración, se entiende muy bien. Tengo una sola observación que es el final. Me parece que lo que sería moraleja se puede cortar un poco, ¿no? Porque evidentemente por las acciones se deduce que el perezoso demostró que esa aparente desventaja inicial que tenía se puede superar. Lo otro sería, a ver, ojo, el koala no es que es el campeón mundial de la actividad, ¿no? Entonces él con ese prejuicio era era como un poquito pretencioso. Y el koala no podría Sí, asimilar exactamente. algo, exacto, porque es como dicen por ahí, cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo, ¿no? El Sí. koala es tan lento como el perezoso. Y el koala, aparte de, ajá, no podría asimilar algo para él, digo, pregunto. Más que ve, oye, tienes Bueno, razón. Ajá. Se sigue yo no, o quedando allí sea, inactivo y criticando o cambia en algo su comportamiento. Pregunto. yo lo pensé, o sea, más que todo es porque sí, ciertamente busqué dos animales que se parecieran mucho. Y si bien el koala también es un poco lento, pero es más rápido que el perezoso. Y además el perezoso lleva ese nombre. Y por eso fue como que, o sea, en una de las partes escribo como que por tu obvia pereza. Y bueno, nada, lo que quise reflejar ahí es que muchas veces también, o sea, las personas critican a las demás personas de su misma clase social simplemente porque, o sea, no tienen aspiraciones. Entonces, cuando una persona de esa clase social tiene aspiraciones, siempre la critican y le dicen que no puede, que no va a poder, que no va a poder. Y por eso quise tomar, o sea, realizar esa fábula, porque yo soy creyente de que independientemente de las condiciones que tenga una persona, e independientemente de también las condiciones económicas, las capacidades, el lugar donde te haya tocado nacer, si nosotros nos esforzamos y luchamos cada día, pues podemos lograr todo lo que realmente nos proponemos. Vale, Neymer, yo la veo bien estructurada, creo que está un poco largo el tema de la moraleja, pero bueno, revísala y cualquier cosa, ya tienes un texto que está bien realizado y por supuesto después vamos a corrección.
Bueno, Ok, muchas gracias, Neymer, por tu aporte. Vamos entonces con Eisleve, Dania Prieto y después con De Lima, ¿vale? profe, una preguntita rapidito. En mi caso que ya le envié, ¿cómo hago? No, bueno, déjala allí, a menos que la quieras corregir y la vuelves a enviar. Pero sí puedo volver a enviarla. Creo que Yo la creo que página me sí, yo decía creo que que una vez sí. enviado no puedo. Bueno, cualquier cosa la revisamos y yo te digo si me la vuelves a enviar, ¿vale? Ok, vale, perfecto, estoy atento. Vale. Bueno, vamos con Eisleve, luego Dania Prieto y luego De Lima. Adelante, Eisleve. Buenas tardes, ¿me escucho? Ujú. Sí, te escucho. Lo que quiero hacer es leerle mi fábula porque las inseguridades que tengo en relación a esto es que nunca había hecho un escrito con este género en específico. Entonces sí No, me gustaría mucho no hay tener su problema, para criterio. eso estamos. Léela y compartimos y además tienes un auditorio aquí muy respetuoso y muy, que comenta por chat y todo lo demás. Vale, vamos, Eisleve, a ver. Gracias. Se titula La ardosa carmesí. Ujú, Una ardosa de un rojo carmesí, casi envuelta en su capullo, observaba detenidamente a través del cristal que la cubría las espinas que de su tallo sobresalían, pensando en lo horrenda que se veía. ¿Por qué ujú. estás triste?, se escuchó una voz intrigada, proveniente del cristal. La ardosa, asombrada por sentirse descubierta, dio vueltas en sí misma, buscando encontrar la fuente del sonido. ¿Quién eres?, preguntó. Qué hermosos lucen tus pétalos al danzar, destacó la voz misteriosa, causando que la ardosa volteara, encontrándose con un difuso reflejo en el cristal. Pero si no he hecho nada, señaló la ardosa, algo confundida. Exacto, querida mía. Solo tienes que ser y será más que suficiente. Ser, pero ¿cómo? No soy como otras ardosas. Mi tallo es demasiado fuerte como para ser cortado y formar parte de un ramo, señaló la ardosa, y el difuso reflejo se empañó por sus sollozos. No tienes que formar parte de un ramo necesariamente, y el que tu tallo sea fuerte quiere decir que tus raíces están conectadas con la fuente, y eso te hace evolucionar, crecer y ser soporte para algo más, no simplemente para ser bella. Pero, ¿qué dices de mis espinas? Son feas y lastiman, opinó la ardosa, visualizando detenidamente el reflejo del cristal, notando que se aclaraba. Es parte de quién eres, tu historia. Será de ayuda a otros. ¿De verdad?, exclamó la rosa con alegría, a la vez que sus pétalos se abrían en todo su esplendor. Muchas gracias, querida voz. Pero no me dijiste quién eres, inquirió, observándose nítidamente por primera vez a través del cristal. Tu creador, proclamó la voz, mientras una mariposa monarca se posaba sobre sus ramas. Bueno, en esta tarde de maravillosas fábulas metafísicas, oye, porque el tema ha estado presente, ¿no? Hemos tenido presente el tema de la identidad, hemos tenido presente el tema de la belleza, si proviene del interior, del exterior, que es el tema que ha ido desarrollando muy bien Eisleve. Bueno, pero fantástico, el final glorioso con el cristal desempañándose y la mariposa llegando. Bueno, la verdad es que, verdad, lo único malo de esta clase es que por motivo técnico empezamos un poquito tarde, pero del resto ha sido excelente. Bueno, Isleve, yo creo que para hacer tu primera fábula, pues te puedes congratular. Creo que tu texto tiene una carga poética, reflexiva, metafísica, ¿no? Por ahí escucho decir, no, es que la juventud está perdida, lo que hace es ver TikTok. Bueno, puede ser que esa sea la realidad de algunos de ustedes, los más jóvenes, pero aquí yo encuentro un grupo de personas que pueden ser jóvenes en edad, pero que tienen profundidad filosófica, estética, grato uso del lenguaje y bueno, muchas gracias Isleve por tu texto. Y bueno, a veces hasta las rosas pueden tener problemas de autoestima y autopercibirse mal, pero bueno, nuestro país es un país que necesita que la gente despierte, que empiece a autopercibirse en sus poderes creadores y desempaña esos cristales de los prejuicios
y de ciertas cosas mentales que nos oscurecen el pensamiento, ¿vale? Bueno, vamos con Dania y después con Delima y después María Alejandra. Adelante, Dania. Bueno, buenas tardes. Yo escribí ya la fábula, obviamente quiero saber qué puedo mejorar. La Vale. mía es en diálogos. ¿Cómo? Mi fábula yo la escribí en diálogos. Vale, chévere. ¿Y cómo se llama, Dania? Una loba sin hogar. Una loba sin hogar. Vale. Un gato gris caminaba tranquilamente por el bosque, hasta que escuchó a lo lejos un débil aullido, perteneciente a una loba a una gran loba, herida y abandonada por su manada. El gato se le acercó y preguntó, ¿qué animal tiene la fuerza suficiente para herir a tan majestuosa criatura? La loba lo observó, con sus ojos ensangrentados y sin ánimos respondió, esto es solo el resultado de algo que ya estaba escrito, pero por la terquedad que me gobierna negué a aceptar. Muchas veces intentamos... Ajá, ¿qué pasó? Ajá, te Creo que alguien escuchamos, tiene el Dania. micrófono abierto. A ver. Ok, vamos a escuchar a la joven Dania. Ajá, continúa, Ok. Dania. Muchas veces intentamos encajar en un rompecabezas que no nos corresponde. El gato, con una cálida sonrisa, contestó, nosotros, una gran palabra. Lamentablemente pocos conocen la fuerza de su significado. La loba prosiguió. Cuando la fatiga, la desesperación y el insomnio me abatían, nadie lo notó. Lo di todo, pero solo bastaban 2 palabras para destruirlo. La loba suspiró y continuó. Mi único deseo es amar, por el simple hecho de amar y ser amada por igual. Listo. Ah, Dania, y una pregunta, ¿por qué la loba está en ese estado? ¿Qué fue lo que le sucedió? Porque la abandonaron. Bueno, aquí arriba dice que, bueno, lo que yo escribí es que ella pertenece a una manada. Obviamente la manada nunca le dio su lugar, ella igual seguía ahí, ella no se daba su lugar. Y hubo un momento en el que ya no era, no era útil para ellos y decidieron dejarla atrás. Vale, ajá, pero y su estado, digamos, porque a veces el lobo es solitario, no necesariamente es vulnerable. A ver, ¿por qué llega en ese estado cuando la ve el gato? Bueno, por el mismo hecho de que ella se crió dentro de esa manada, pero al no darse su lugar, los demás lobos abusaron de ella, y cuando ella ya simplemente no era útil, pues la dejaron, y ella, como siempre perteneció a ese grupo, no sabía qué hacer estando sola. Vale. Ah, hay 2 cositas que tengo con respecto al desarrollo del texto. Uno es que gato y lobo no es como que o sea, aunque las fábulas son fábulas y uno a veces puede transgredir las relaciones que ve normalmente en la naturaleza, que el gato venga a consolar a la loba, o sea, y sobre todo si la loba viene de esa situación, la loba seguramente al gato le caería a leña, ¿no? Creo que la loba efectivamente necesita un personaje que la acompañe en ese, primero en ese dolor que tiene del luto, de haber sido abandonada, y después habría que quizás con un párrafo dibujar un poco el estado de abuso, ¿verdad? Explicar el estado de abuso en el que ella se encuentra ahora. Ahora, yo buscaría, porque al final, a fin de cuentas, el personaje que más se expresa es la loba. Yo buscaría un personaje, Dania, un poquito más fuerte y que evidentemente se equilibre en fuerza al lobo, como que lo pudiera aconsejar, porque el gato además le pregunta, pero no es que tampoco fue ofrecerle mucho, porque imagínate el gatico, ¿no? Entonces, si yo tuviera que hacer una corrección de ese texto, vería 2 cosas. Uno, buscaría un animal que no sea el gato, un animal fuerte. No sé si es el oso, no sé si es otro lobo, pero un animal que tenga fuerza como para consolar a una loba, ¿no? Porque si viene un animal chiquitico, la loba se la va a agarrar con él. Y después, que frente a la situación de abuso y de abandono que tiene la loba, el otro personaje le ofrezca algún tipo de, bueno, a menos que quieras hacer una fábula ácida como la de Moisés, con el del sol y el cometa, ¿no?
pero si digamos que nos quedamos con la situación de abandono de la loba, pero no tenemos, bueno, ajá, entonces ella se va a tirar al abandono o va de alguna manera a resurgir de esa situación, ¿vale? Para darle un final un poco más cerrado, ¿me entiendes? Sí. O sea, la loba tiene que tomar una decisión, ¿se tira al abandono o resurge? Y en ese aspecto, el otro personaje le puede servir para ayudarla en ese resurgir, o bueno, si se va a tirar al abandono, a lo mejor el otro personaje la termina pues de hundir, ¿vale? Ok. Vale. Ok. Bueno, muchas gracias, Dania. Vamos con De Lima. Hay alguien que tiene el micrófono abierto allí. Ajá. De Lima, ¿eres tú? Estoy aquí. Ah, vale. Bueno, entonces, ¿quieres leer tu texto o tienes alguna duda? Bueno, quiero hablar un poco de mi texto. Bueno, que ya se lo envié, pero era como un borrador y ver qué opina usted. Bueno, si lo quieres leer aquí, léelo. La fábula se llama así, Cubo Gata y el misterio de la caja de música. Vale. Básicamente trata de un escarabajo ciervo que fue traído de Japón y que vivía confortado en su caja de entomología. Hasta que un día empezó a escuchar un ruido extraño. El ruido era muy fuerte, alto y era fuera de lo normal que el insecto había escuchado en su vida. Por lo que frustrado y desesperado se fue a buscar el origen, hasta que un día lo encontró. Era una caja era una caja y eso que le pertenecía a su dueño. Y el insecto, bueno, no se dedicó a observar, a observar la caja y escuchar los sonidos para entender de lo que estaba pasando. Al final pudo aprender que era la música, pero él no tenía concepto de, bueno, como vivía en el salvaje, no tenía concepto de lo que era música. Así que decidió observar y escuchar la caja durante un buen tiempo para quizás llegar a entenderlo. Es una fábula algo simple. Bueno, Pedro, ¿tú me la enviaste ya? Sí, me la envié, pero era como un borrador para ver qué opinaba. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo la voy a revisar con calma, es más, déjame ver si la puedo revisar entre mañana y pasado y te voy dando respuesta, ¿vale? Vale. Vale. Porque además te escuché un poco entrecortado y como estoy haciendo un juicio a partir de lo que estoy escuchando, me resulta difícil, como te oías entrecortado, formular un juicio certero y no te quiero mentir, ¿vale? Vale. Bueno, muchas gracias y te la estoy revisando. Vamos, son las 5:04, vamos a llegar hasta donde se pueda, quizás 5:10, 5:12. Y aquellos que no puedan leer su fábula hoy, vamos a hacer como una listica para que intervengan de primeros en la próxima clase, ¿vale? Y vamos a hacer esta listica aquí y después me la envían, por favor, por el foro. Vamos con María Alejandra, Osvaldo y Valeria Seguro y después vemos, ¿vale? María Alejandra, te escucho. A ver, María Alejandra, te escucho. Oye, María Alejandra no se escucha. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Ok, bueno, entonces vamos con Osvaldo mientras María Alejandra resuelve, si logra resolver su problema, ¿vale? Vamos con Osvaldo, Valeria y Saimar. Muy buenas tardes, profesor. Ajá. ¿Me escucho? Sí, te escucho, Osvaldo. Tengo una fábula, octa de 245 palabras. Vale. Y me quedé un poco corto porque siento que pude haber expresado un poco más como que el cariño en el contexto que le voy a contar a continuación. Ok. La fábula se llama El Turpialito. ¿El qué? El Turpialito. El Turpialito, vale. Okay. Ajá.
En el llano venezolano se encontraba un turpial completamente negro. Sus compañeros lo ignoraban, pero sorprendía a cualquiera con su hermoso canto. Un día perdió la voz. Por su falta de gracia se sintió excluido y se refugió en un gran araguaney. Se volvió su lugar seguro. Durante mucho tiempo nadie podía ser capaz de encontrarlo. En una de sus añoranzas se presentó una voz que dijo que podía ayudarlo. El turpial confundido preguntó cómo podía ser posible si ni silbar puede. La voz nunca volvió a presentarse y es allí donde una suave brisa lo envuelve y enseña una nueva melodía. El turpial volvió a cantar ante los cielos mejor que nunca. Luego se percató de que las hojas las hojas amarillas del árbol empezaron a caer y su color desaparecía progresivamente. Asustado, cantó y cantó a su alrededor para evitar que pereciera, pero sus intentos fueron en vano. Triste y desconsolado, se posó en lo más alto de las ramas del árbol. Su gran amigo, al parecer, se había marchitado. Debido a eso, empezó a negar su silbido y ya nunca quiso volver a cantar. Esa misma noche, entre sollozos, la misma voz se manifiesta. Mis hojas se marchitaron, pero mis raíces aún siguen firmes, tan firmes como tú. Espero volar a tu lado y compartir juntos una hermosa melodía. Recuerda que siempre estaré contigo. Luego el plumaje del turpial empezó a teñirse de amarillo y compartió su canto para nunca olvidar a su amigo. Ajá, Osvaldo, ¿y en qué sientes que quedaste corto? Yo siento que pude haber como que expresado más la belleza del aragonés, como que tratar de conectar un poco más, digamos que el punto de vista del turpial al ver un lugar tan seguro, o sea, como que describir un poquito más como que las hojas brillantes, las fuertes ramas. O sea, tú lo que quieres es hacer es una descripción un poquito más refinada del araguaney. Sí. O sea, porque la historia como historia está muy bien, yo no la tocaría. Me parece que está muy bien estructurada, están muy bien los dos personajes. Entonces no sabía a qué te referías que te habías quedado corto. Claro, cuando eres un lector venezolano rápidamente identificas que es un araguaney, ¿no? Sí. La única pega es, además que es un árbol súper particular porque no hay muchos árboles de hojas amarillas, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que te diría, Osvaldo, es que si tú como autor te sientes un poquito corto allí, añade, pero no más de eso, 1 o 2 líneas describiendo al árbol. Sería lo único que yo le haría a ese cuento, está excelente. Ok. Y en ningún momento dices algo de los colores del turpial. El turpial en el comienzo digo que es negro, pero es negro y amarillo, ¿no? Porque hay una vinculación. O el turpial es negro. No, es completamente negro en la fábula, pero al final, cuando el araguaney perece, le da sus toques amarillos al turpial y así poder reintegrarse como que a su vida. Mira, Osvaldo, a mí me parece que el texto está excelente. Si tú simplemente estás un poquito disconforme porque sientes que falta hacerle un poquito más de descripción al árbol, añade un par de líneas y ya está. Habla así de las ramas, de la copa, pero el texto está muy bien. Ok. Vale. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, chévere. Vamos con Valeria y cerramos con Saimar, ¿vale? Entonces vamos a hacer una listica con los demás. Déjame hacerla de una vez. A ver, vamos a ver. Estaría Doglianis, Luis, Ariana, Francesca, Mariana, Francia, Arturo. Oye, la lista es larga. Profe Gloria, ¿me escucha? Sí, profe, le escucho. Profe Gloria, ¿me podría hacer un favorcito? Vamos a hacer hasta Saimar, pero usted me podría hacer una listica y me la manda y me disculpa, por favor, con los que tienen la mano alzada. Yo lo apunto ahorita, se lo mando. Vale, entonces para empezar, empezamos la próxima clase con ustedes, ¿vale? Vale. Entonces vamos con Valeria y cerramos con Saimar, ¿vale? Escuchamos, Valeria. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan?
Sí te escucho, Valeria. Vale, bueno, esta es la primera vez que hago una fábula, así que cualquier opinión, profe, que pueda darme al respecto me ayudaría muchísimo. Vale, chévere. Mi fábula se llama Historia en las estanterías. Ok. Cerca de un pequeño estante en la ventana, todas las tardes un gato persa le narra obras asombrosas a una orquídea. Ok. Juntos pasan horas sumergidos en libros y fantasías. Una tarde, la orquídea decidió preguntarle al gato: ¿crees que puedas contarme tu historia esta vez? ¿Mi historia? La miró sorprendido. Sí, gato. Quiero saber qué hiciste y quién eras antes de llegar aquí. Cuando esté listo, mi bella amiga, te contaré. La orquídea esperó pacientemente durante días, deseando escuchar a su amigo narrarle sobre su vida. Sin embargo, ese día nunca llegó. Cansada de la espera, le preguntó a su amigo por qué la evitaba. Me avergüenza mi pasado, dijo triste. Era un gato callejero, no fui nadie durante mucho tiempo. Lo único interesante de mi travesía fue un artista callejero. Era un cuentacuentos, lo acompañé y aprendí mucho de él. Lo amé, pero un día se fue y no regresó. Me sentí abandonado y sin propósito. Pero encontré este lugar y te conocí. Tú cambiaste mi vida, orquídea. Ella le respondió: te entiendo, gato. Ambos tuvimos un pasado complicado, pero nos hace quienes somos ahora. No todo puede ser mágico al principio de la historia. Hay momentos buenos y malos, alegres y tristes. Son nuestras acciones las que marcan la diferencia. El amor y el valor que vemos en nosotros mismos, los que nos hace único. Todos somos un libro diferente en grandes estanterías. El conmovido le dijo: muchas gracias, orquídea. Aprenderé a compartir mi aventura, porque tú eres la mejor parte de ella. Eso Bueno, jóvenes, la verdad es que estoy abrumado, o sea, muy buenas historias, o sea, te felicito, Valeria, te felicito. Y te voy a contar algo, ¿no? Porque me conecté con tu historia. Yo tengo un gato siamés aquí en la casa y literalmente lo recogió mi hija, lo recogió del basurero. Cosa que suele pasar en Caracas. ¿Tú estás en qué ciudad, Valeria? Yo ahorita vivo en Guarenas, pero sí entiendo mucho eso porque una de mis gatas también la recogimos de un estacionamiento porque intentaron envenenar a los gatos de allí. Entonces entiendo totalmente la situación. Bueno, sí, tal cual. El gato nuestro lo recogió mi hija en una visita que le hizo a su tía en coche. Tienes el micrófono abierto, Isleve. A ver. Vamos a cerrarle aquí a Isleve. Okay. Ajá. Entonces, Valeria, sí entiendo. Y además hay otra cosa con la que me conecté, Valeria, que es que en casa tenemos es una orquídea, pero no es esta orquídea así delicadita, es una orquídea ruda con unos largos pistilos. Y el gato, tú no lo vas a creer, esa orquídea está en un balcón y el gato a veces se sube y se pone ahí en el balcón con la orquídea. Entonces yo dije, oye, pero bueno, como si hubiera visitado mi casa, Valeria, ¿no? Y aparte, oye, muy bien rematada, bien estructurada. Hiciste hasta un flashback, Valeria. Hiciste hasta un flashback porque entonces el gato echa su cuento de su historia con el contacuentos y de su caída en desgracia. Pero bueno, no, excelente texto, Valeria, te felicito. Y bueno, si es tu primera fábula, espero que haya otras más así. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a cerrar con Saimar. La profesora Gloria está tomando nota del orden que tuvimos en este chat y entonces luego en el foro del curso vamos a colocarlo. Exacto. Vamos a colocarlo para saber que en la próxima clase empezamos con ese orden, ¿vale? Ok, vamos, Saimar, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Vale, se escucha, Saimar. Gracias. Es que actualmente no tengo un micrófono y estoy utilizando el de mi laptop y casi no lo uso, entonces por eso tenía la duda. Bueno, Saimar, mira, Eisleve, tienes el micrófono abierto, por favor. Eisleve, ¿me escuchas, Eisleve? Tienes el micrófono abierto. No, Saimar, se escucha, para hacer el micrófono de la laptop se escucha muy bien. Te escuchamos, Saimar. Gracias.
Bueno, como ya soy la última y supongo que aquí ya también tenemos varias cosas que hacer, voy a tratar de hacerlo un poco breve. Ok. Mi fábula la escribí 2 veces y la segunda la hice un poco más corta y la escribí ahorita mientras estaba escuchando las demás fábulas de los demás, que por cierto son muy increíbles. Entonces, empiezo. Se llama Cuando el lobo conoció al zorro. Hace mucho tiempo, en un día luminoso, el atemorizante lobo caminaba entre los árboles. Él creía que todo le pertenecía por ser el animal más grande y dominante, y uno de sus pasatiempos favoritos era acaparar todo lo que veía. Ese mismo día, llegó un animal desconocido. Era un zorro pequeño, que había viajado durante días. El zorro estaba hambriento, por lo que comenzó a devorar todos los frutos que veía. El lobo, muy molesto, le gritó al zorro porque estaba comiéndose sus frutos. El lobo no quería que nadie lo desafiara, pero el zorro, estando muy hambriento, saltó directamente a la garganta del lobo. El dolor lo paralizó y el lobo no pudo reaccionar. El zorro comenzó a devorarlo ante la vista de los demás animales. Ahí fue cuando todos comprendieron que solo hace falta alguien más fuerte para hacer la diferencia. Ok, Saimar, vamos a ver una cosita. ¿El zorro en líneas generales se podría devorar al lobo? No, porque justamente es muy pequeño. Y aún así, mientras lo estaba escribiendo tenía mis dudas, por lo que quería decirlo un poco más extenso, de que no, estoy abierta y cambio, pero me pareció que iba a dar mucha charla y mucho preámbulo y quería decirlo de una vez para ir al punto. Pero sí, estoy consciente de que tengo que cambiar los personajes para hacerlo un poco más creíble, incluso en una fábula. Ajá. Entonces, en tu fábula tenemos a un zorro contra un lobo y el zorro derrota al lobo, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Ok, eso no sucedería en circunstancias naturales, aunque en la fábula podemos incluso a veces transgredir el orden de las cosas, también tenemos que hacerlo de manera verosímil. Ahora, Saimar, tal vez un grupo de zorros sí podría acabar con el lobo. Un grupo de zorros, sí. No es lo que sucedería en la naturaleza normalmente, pero digamos, a efectos de una fábula, si yo tengo a un grupo de personajes débiles que se unen, quizás puedan dominar al que es más grande, ¿vale? Pero no es que este chiquito de repente tiene un superpoder y va y le gana al grande, no. De alguna manera, aunque sabemos que todos los relatos son fantasías, tenemos que hacerlas de manera verosímil. Entonces yo tal vez lo que te sugeriría, Saimar, es que, bueno, si ese lobo es como el padrote, el mandamás del lugar y tiene una suerte de orden despótico, quizás con la unión de un grupo de débiles podrían vencer. Tengo un ejemplo de una chica, una alumna mía del colegio, que escribió una fábula donde un grupo, una corporación petrolera iba a Alaska, el proyecto Willow, y se instauraba allí. Y entonces los animales del lugar, el búho era muy débil para afrontar esa situación. Y entonces lo que hace el búho es que no llama al oso y al zorro ártico y a la foca. Bueno, mi alumna puso ahí como un elenco de 15, 20 animales y entonces ellos destruyen el campamento petrolero, pero por la fuerza de muchos animales, ¿no? Quizás allí podría estar, digamos, el arreglo de tu fábula, Saimar, ¿te parece? Por supuesto, y creo que es incluso mejor porque incluso incentiva la moraleja de que se necesita justamente, en este caso ya no es alguien, sino algo que sea capaz de dar la vuelta al sistema déspota. Ojo, esto no es una alegoría al comunismo ni nada así por el No, estilo. no, tú escribes tu fábula tranquila, pero exacto, si hay un poder despótico, el que sea, donde sea y cuando sea, normalmente va a ser la unión de varios factores el que logre derrumbarlo, ¿vale? Sí, por supuesto. Y Bueno, menos mal que lo leí porque lo voy a enviar así sin miedo al éxito y es como, ok, no, hay que bueno, por eso es escribir. que, bueno, ustedes ven aquí que con el mayor respeto vamos analizando los textos, incluso recibimos retroalimentación, sobre todo en el chat
de parte de ustedes mismos. Y bueno, en los controles estuvo la profesora Gloria Morillo, en la clase estuvo el profesor Carmelo Urso, sumamente agradecido de la calidad de los textos que enviaron hoy. Incluso los textos que les hice correcciones tienen potencial, tienen calidad, de tal manera que, bueno, nos vemos el próximo, profe, el próximo miércoles 19 de abril tenemos clase, sí tenemos clase, ¿vale? Porque este taller es de 10 semanas, es intensivo, y muy seguramente mis correcciones les van a empezar a llegar esta semana, ¿vale? Un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles, y siguiendo el orden que ahora me va a facilitar la profesora Gloria, ¿vale? Con el mayor respeto me despido. Feliz tarde, gracias profesora Gloria, y nos estamos viendo.